Yo le agradezco mucho a Pedro J. Fernández, autor de la novela histórica infantil Leona Vicario y el misterio de las medallas de plata. ¿Cómo estás, Pedro? Te agradezco mucho que me tomes la llamada. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, también, muchas gracias. Oye, Pedro, vamos a ver, primero, ¿cómo dimensionar la figura de Leona Vicario? Tenemos que hablar de Leona Vicario porque es una de las mujeres más importantes de la historia de México, es la madre de la patria, es la primera mujer periodista en nuestro país. Es decir, la pregunta es por qué no nos hablaron de Leona Vicario en la escuela o por qué solamente la vemos como el nombre de una calle, de un puente, de una escuela, de un edificio público y no nos adentramos a su historia. ¿Qué hay que saber y qué hay que conocer más de Leona Vicario? Y después nos iríamos a conocer también tu opinión sobre por qué la figura no es tan brillante en los libros como puede ser la de otras personas, hombres sobre todo. Sí, y bueno, las mujeres suelen estar borradas de los libros de historia de nuestro país o estar en segundo plano, así como las vemos a través siempre de sus esposos, de sus hijos, de sus padres. Mucho de Leona también ha quedado justo porque estamos viendo a Andrés Quintana Roo y no la estamos viendo a ella. Y preferimos en algún momento hablar de José Ortiz de Domínguez, pero solamente de la parte de la conspiración. Entonces estamos, yo creo que en una época en la que podemos rescatar muchos de estos personajes que por una u otra razón no estuvieron en los libros de historia, pero que sí deberíamos contar sus historias. Ajá. Ahora, cuando tú decides hacer una novela histórica infantil, de entrada me parece pues siempre un reto hablar a las infancias, pues porque evidentemente implica un mayor esfuerzo creativo por parte del autor, en este caso. ¿Tú por qué decides hablarle a las infancias? Bueno, ya venía de trabajar 3 libros de Había una vez mexicanas que hicieron historia y me gustó la conexión que tenía con los lectores más pequeños, porque yo creo que todavía no están moldeados como nosotros en una versión de la historia. Igual todavía no tienen ese miedo o ese rechazo y sí les interesa mucho nuestro pasado. Entonces me tocó con ese libro ver que leyeran algún perfil y viajaran por el país y se emocionaran porque ya saben qué significa algún edificio, ya saben qué significa el nombre en alguna calle. Entonces dije, me voy a quedar en este género infantil. Y cuando escribí el perfil de Leona Vicario en el primer tomo de esa trilogía, dije, es que la historia de Leona Vicario, espía, huyendo de los hombres del virrey, escondiéndose en una cueva, eh, escribiendo artículos donde expresaba su sentir, que es algo muy atípico para la época de una mujer, y compartiéndolos, dije, bueno, esto es una gran novela porque no es la típica heroína que generalmente estamos acostumbrados, y dije, bueno, va a ser, si yo creo que su vida es como una novela de aventuras, vamos a escribir esta novela de aventuras, vamos a hacerla emocionante, divertida, con ciertos toques de peligro por ahí, y vamos a mostrarla justo a las siguientes generaciones. Y pues yo digo que escribí el libro como a mí me hubiera gustado que me enseñaran este personaje. A mí no me lo enseñaron en la escuela, yo lo aprendí en mi casa, pero ojalá que las siguientes generaciones no tengan que hacer la misma pregunta que yo de quién es Leona Vicario. Ajá. Ahora, resulta, si bien es cierto, se anuncia como novela histórica infantil, pues, y planteado como lo estás haciendo, pues resulta que a todo mundo nos puede parecer algo atractivo acercarnos a esta lectura. ¿Por qué, por qué hablas de esas características? ¿O cuál es la característica que más te impactó de Leona Vicario? Mujer, heroína, ¿qué fue lo que te jaló? Eh, bueno, una de las cosas que más me llamó la atención fue justamente su edad. O sea, tenía 19 años cuando estalla la guerra de independencia, y entonces ponerme en su lugar y decir, yo a los 19 años que hubiera hecho si estalla una guerra civil, cómo me comportaría. Y ella tenía una forma muy particular de pensar acerca de la libertad y de la igualdad, que sí fue nutrida evidentemente por las ideas que venían de Estados Unidos y Francia, que ya habían tenido sus guerras a propósito de esos temas.
pero decir, o sea, no solamente creo en la libertad y en la independencia, voy a hacer algo. Sabiendo los riesgos que corría, sabiendo todo lo que implicaba, entonces me llama mucho la atención eso, porque yo creo que muchos de nosotros no hubiéramos actuado de esa forma. Y verla, pues, luchar o estar activa de alguna u otra forma durante los 11 años que dura la guerra de independencia es muy interesante, porque a pesar de que se casa, a pesar de que eh, tiene a sus hijos, no deja de luchar, no deja de estar presente, no deja de compartir sus ideas y de buscar esa independencia de personal, de decir quiero seguir adelante por mí, por una lucha que tengo yo. Y hay una frase al final del libro que es una frase real de Leona Vicario, donde ella después de la independencia se defiende, dice, yo lo hice porque yo quería hacerlo, porque era lo que a mí me llamaba, no lo hice ni por mi esposo, ni por mi tío, ni por mi familia, lo hice porque es algo que a mí me llamaba y a mí me llenaba. Y entonces esa, esa fuerza que la hizo luchar durante los 11 años de la guerra, creo que es algo que tenemos que reconocer y en lo que nos tenemos que inspirar. ¿Y por qué las medallas de plata? Bueno, eso es parte del misterio que el lector va a tener que resolver a lo largo de la novela, eh, pero tiene que ver con los Guadalupes, que es un grupo secreto durante la Guerra de Independencia de hombres y mujeres que ayudaban a los insurgentes. O sea, no participaban propiamente en las batallas, pero sí de repente mandaban información, medicinas, ropa o lo que se necesitara. Y entonces Leone Vicario pertenece a este grupo de los Guadalupes y eso también implica que dentro de la novela ella se convierta en una espía y tenga que realizar ciertas misiones para ayudar a los insurgentes. Entonces también se vuelve interesante esta parte donde Leona ya no es un personaje pasivo que como el que de repente vemos en las pinturas, sino que está ya realizando ciertas acciones para ayudar a quienes de verdad lo necesitan. Bien. ¿Ya podemos encontrar la novela? Sí, ya está disponible en todas las librerías, tiendas departamentales, tiendas en línea, está en formato de papel, está en ebook, está en audiolibro, entonces hay muchas formas de acercarse a esta lectura. Muy bien. Pues muchas gracias por aportarnos o por acercarnos al conocimiento de esta mujer, sin duda importante y determinante hasta cierto punto en la historia de nuestro país, Pedro. Muchas gracias y felicidades. Ojalá que tengamos próximas entregas tuyas, así, acercándonos de manera probablemente más didáctica, más entretenida a la historia que más o menos conocemos o creemos conocer, sobre todo los adultos. Claro que sí, voy a estar escribiendo sobre muchos de estos personajes y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti, hasta pronto. Gracias, Pedro. Pedro J. Fernández, autor de la novela histórica infantil Leona Vicario y El misterio de las medallas de plata. Suena interesante, ¿a poco no? Pausa, volvemos.